Mi nombre es Paul Aramayo, soy tatuador por 9 años aproximadamente. Trabajo en la ciudad de Quito, Ecuador, y me especializo en lo que es realismo color, realismo grises y nueva escuela. Me encanta el color, me encanta tratar de sacar lo mejor con los colores. Em, También me gusta mucho el gris, me gusta un buen contraste en la piel. Y pues bueno, espero que este video les agrade. Bueno, yo trabajo mucho en lo que es una aplicación, se llama Procreate. Es para iPad Pro. Me parece muy versátil. En realidad se puede trabajar también en Photoshop, pero para hacerlo más dinámico, más fácil, más rápido, lo trabajo más en Procreate. Obviamente en Photoshop uno puede trabajar más detalles, más cosas, tienes muchas más opciones para trabajar. El Procreate es una herramienta más versátil, simple, pero se puede trabajar lo estrictamente necesario para el tatuaje. Lo que voy a hacer ahorita es jugar un poquito con los tonos, con la saturación de la imagen. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil reconocer los tonos cuando están un poco más naranjas o un poco más azules que trabajar en los tonos pieles netamente. Y esto nos va a ayudar también a que el tatuaje perdure más con el tiempo, ya que los tonos cafés, tonos pasteles muy claros terminan pareciéndose mucho con el tiempo y es difícil de entenderlos. Cuando tú trabajas con tonos, ya sean naranjas en este caso, vamos a hacer el rostro más cálido, son más fáciles de interpretar cuando trabajas con los pigmentos, en el momento de seleccionarlos. Y como puedes ver en este momento es mucho más fácil identificar qué colores se van a usar en el tatuaje y así tener una paleta mucho más amplia. Es ideal tener una paleta de mínimo unos 20 o 30 colores para poder trabajar con comodidad. Lo que hago en este momento es editar las curvas, que también se puede hacer en Photoshop. Esto es de jugar con el claro oscuro, es hacer más grande el contraste, ya sea subiendo los negros, subiendo las luces, los claros. Esto me va a ayudar mucho para identificar lo mismo, los tonos y contrastes, para que el tatuaje dure con el tiempo. Lo que voy a hacer ahorita, igual trabajo la plantilla en el Procreate y uso la impresora térmica para tenerlo mucho más perfecto. Lo que hago ahora es trabajar la plantilla para poder editar el tamaño ya con mi plantilla hecha y adecuarla mejor a la parte donde va a tatuarse y obviamente el resto de la persona. La parte fácil del stencil va a ser lo de los cristales. El momento de hacer el stencil, claro. El momento de tatuar, sí es ideal tratar de sacar la textura que tienen los cristales como viejos, rotos. Entonces, bueno, en el stencil es demasiado tratar de poner estos detalles. Lo que hago personalmente es el stencil tratar de marcar lo estrictamente necesario. No exagerar en cuanto a texturas, en cuanto a volúmenes, solo sacar luz y sombra. Y obviamente en el momento del tatuaje entra en juego lo que es el dibujo y la pintura. En el tatuaje tú ya tienes que saber interpretar ciertos tonos, ciertas texturas, entonces en el stencil se haría muy complicado tratar de marcar muchas cosas. Obviamente hay artistas que lo hacen y les funciona perfectamente. No quiero decir que no hagan, no marquen ciertas cosas. Marquen un stencil con el que se sientan cómodos de trabajar. Para mí lo más cómodo es hacer un stencil teóricamente simple, sin exagerar en ciertas cosas. Por ejemplo, el vidrio ya está prácticamente hecho. Lo que marco en ciertas zonas es
volúmenes del cuerpo. Y bueno, como ven, ahorita ya empiezo a marcar lo que son luces y sombras. Y con eso voy jugando. Mi método de trabajo es del claro al oscuro, es decir, empiezo por los tonos blancos, pasteles, y de ahí me voy bajando a los tonos medios y a los tonos oscuros. Esta forma de trabajar es, a mi forma de parecer, es bastante versátil, aunque hay que tener mucho cuidado de no ensuciar los tonos. Para ello hay que usar mucho papel en el momento de limpiar, eso es súper importante. Mojado, usar bastante, ya sea vaselina, crema, lo que sea que usen para tatuar, para poder limpiar sin estropear los tonos claros, eso es súper importante. La ventaja de este método de trabajo es que el detalle, el resultado final, queda como una pintura en óleo, acuarela, en donde obviamente hay que empezar por los tonos claros para irlos oscureciendo a forma de, bueno, a gusto personal, ¿no? Lo que trabajo, por ejemplo, en estas áreas que parecen ser negras, obviamente es la forma de la nariz. La idea al trabajar esto es no simplemente marcar una área negra, porque a la final se va a notar que pones un bloque negro o si detallas, por ejemplo, las fosas nasales, todo este tipo de cosas. Entonces, a pesar de que se ve un área muy oscura, lo que yo hago es interpretar a mi manera de creer, de ver cómo serían las cosas en la vida real, es, si es que no veo los huecos de las fosas nasales, es tratar de ubicarlos donde normalmente corresponderían para que me ayude el momento del cicatrizado a que permanezcan. Es decir, las fosas nasales las voy a trabajar prácticamente negras completas y la sombra provocada la voy a trabajar con un color oscuro, ya sea una sombra marrón, con un poco de azul tal vez para oscurecerlo un poco más, que tal vez del momento del tatuaje se vean muy similares, pero el momento del cicatrizado se va a notar esta diferencia y se va a ver mucho más natural el tatuaje. Bueno, ahora estoy marcando el ojo derecho. Prácticamente es una sombra muy oscura, por lo que evitamos los contrastes. Aquí sí voy a trabajar igual, marcando ciertas zonas con negro que el momento del cicatrizado queden completamente oscuras y otras con un café oscuro para que se note la diferencia. Como ven, ahorita igual voy proyectando las sombras que produce el espejo. Por lo general, al momento de trabajar, yo siempre tengo a la mano unos círculos cromáticos. Esto para poder ver ciertas mezclas, ya sea en cuanto a grises cromáticos o colores análogos que me van a ayudar en el momento de trabajar. Y pues bueno, aquí estoy imprimiendo, tengo una impresora Borer de 300 píxeles de resolución. Es suficientemente bueno, entonces prácticamente puedes imprimir la foto o hacer como yo el stencil y luego usarlo para la piel, ¿no? Es muy importante pues desinfectar el área antes de tatuar. Muchas veces podemos tener alguna bacteria sobre la piel, no necesariamente que esté actuando de mala manera, pero el momento de tatuar podemos meterla debajo de la piel y poder crear algún problema. Aparte que desinfectar el área ayuda a eliminar toda la grasa que está en la piel y esto va a hacer que el stencil se adhiera de mejor manera. Eh, el stencil en una piel que no es tratada, digamos, una piel grasosa, va a tender a borrarse de mucho más fácil con el agua, jabón, solón, lo que sea que usen para trabajar. Entonces, el poner el alcohol o
desinfectar el área va a hacer que toda esta grasa se vaya y se adhiera mejor. Ahora hay que poner una capa abundante de stencil para que este se adhiera bien. Vamos a ver cómo queda el stencil. Van a ver que en teoría es simple, no trabajo con mucho detalle porque aquí es donde tiene que entrar todo lo que sabemos de pintura y de dibujo. Como ven, lo único que está marcado son volúmenes muy fáciles para poder interpretarlos. No necesito cargar mi stencil con tanto detalle que a la final va a ser difícil de leerlo. Obviamente esa es mi apreciación. Hay artistas, como les digo, que trabajan un montón de detalles y lo hacen de buena manera. La idea es buscar un punto que nos sirva a nosotros como tatuadores para poder dar nuestro mejor trabajo. En cuanto a los tonos que trabajo, en su mayoría son Radiant. Me parece una paleta de colores muy versátil, fácil de poner en la piel, de fácil inyección, que no se solidifican rápido en el cabello y permite trabajar de mejor manera. Ahora también considero que no hay una paleta perfecta, que siempre es buena complementarla con otras marcas, otros tonos. De hecho, varias paletas, varias marcas de tintas tienen sets distintos con los cuales podemos trabajar ayudándonos de buena manera. Por ejemplo, para este tatuaje, en su mayoría los tonos pieles, voy a usar un set de Angelo Nicolela de Radiant, que me parece increíble. Tiene colores pieles muy versátiles, muy buenos para poder trabajarlos. Aparte, lo voy a complementar con otros tonos igual de Radiant que se llama Palette Flesh, que igual me van a aportar bastante a lo que estoy trabajando. Y también voy a trabajar con unos colores de la marca Eterna del set que se llama M Series. Hay unos colores que se llaman Cool Light Gray, Cool Medium Gray, un Cool Dark Gray, que son unos colores azulados, grisáceos, que me van a ayudar a opacar los tonos pieles, ya que voy a mezclarlos con los tonos naranjas para hacer un gris cromático. Es decir, de cada tono que estoy ocupando de piel, voy a hacer un tono grisáceo que me va a servir para hacer lo que es la sombra que produce el cristal y por ejemplo las manos que van a estar detrás del cristal y crear ese efecto de translúcido. Lo que uso también, por ejemplo, para mezclar, ya que no tenemos la máquina para mezclar, puedes usar una aguja de bastón y usar la parte trasera de la aguja para poder mezclar a los colores. Y como vamos viendo, vamos obteniendo un tono grisáceo, se podría decir. Es un gris cromático. ¿Qué es el gris cromático? Es mezclar el color contrario en el círculo cromático para poder crear un tono más oscuro, pero con la misma propiedad de los colores bases. Por así decir, si yo quisiera crear un tono más oscuro para un amarillo, lo que haría es mezclarlo con un poco de púrpura para crear un amarillo como un poco sucio, como un tono verdoso, como de alga, que pertenece al mismo tono amarillo y me va a servir, ya que por ejemplo si quiero mezclarlo con un negro, lo que voy a hacer es ensuciar completamente el color y no se va a ver. Como van viendo ahorita, ya voy creando el tono que deseo, mezclando con tonos como el aquamarina, el cool gray, esos tonos que bueno, como ya dije, voy a trabajar en su mayoría con tonos Radiant. Si es que tienen marcas eternas, pues igual pueden buscar el Eternal Fusion, el color que corresponda a esto. Lo que voy a hacer para empezar a tatuar, por el mismo problema de que podemos ensuciar el color. En realidad, los colores más fáciles de ensuciar obviamente son los claros, pero esto no significa que, digamos, el café de oscuros, verdes oscuros, rojos oscuros ensucian fácilmente. En realidad, el color que más tiende a ensuciar obviamente es el negro, porque la mayoría de nosotros trabajamos con
dinámica, por así decirlo. Es una tinta bastante negra, muy versátil porque es líquida, no es tan espesa como por ejemplo Super Black, Zuluape, que son negros muy buenos, pero sin embargo son muy oleosos, es decir, que son muy grasosos, son espesos, entonces son más difíciles de limpiar. Por lo general yo voy a trabajar con Dynamic, que es un pigmento bastante líquido y fácil de limpiar. Lo que voy a hacer ahorita es tratar de trabajar la mayor parte de áreas negras en cuanto al espejo. Voy a ir trabajando desde afuera hacia adentro, trabajando todo lo que son los bordes, es decir, empezar todo lo que es del cristal y todo, para poder, para no arriesgar tanto los colores claros que voy poniendo. Una manera que uso también para trabajar y no arriesgar el stencil es poner una toalla de papel, lo que sea que usemos para limpiar, debajo de la mano con la que estoy asentando encima del stencil. Esto me ayuda primero a que la tinta muchas veces salpica y puede ensuciar el stencil. Con la mano mismo, con el movimiento, borrar el stencil de cierta manera. O que el rato de limpiar y todo caiga igual, ya sea el agua, jabón, el sablón, lo que sea que usemos para limpiar, sobre el stencil. La idea es tratar de mantenerlo al máximo, ya que en la mayoría de partes vamos a trabajar del tono claro al oscuro, entonces el stencil hay que tratar de mantenerlo casi hasta el final. Lo que estoy haciendo ahorita igual es trabajar todos los tonos oscuros del cristal y voy a ingresar un poco también a los tonos del cuello, lo que prácticamente veo como negro puro. Lo que hago ahora es trabajar con una mezcla que es de Radiant, de un kit de Oriental, que tienen dos botellas, uno de outlining y uno de shading. La ventaja de este shading es que es un negro aproximadamente al 40% y el resto obviamente es de agua destilada para poder trabajar el sombreado. La ventaja de trabajar con un negro no tan fuerte es que yo puedo mezclarlo con algún otro tono para oscurecerlo. Por ejemplo, puedo mezclarlo con un café para potenciarlo. Los tonos cafés por lo general siempre tienen problemas en la piel al momento de cicatrizar, tienden a bajarse mucho. Entonces lo que hago es oscurecerlo un poco con este shading para que el tono quede mucho más fuerte. Esto, bueno, no, es un truco que lo trabaja, por ejemplo, Nico Hurtado, Valentina Riabova, que lo que hacen es a los tonos grises darles un poco más de fuerza, ya sea con el shading, con un negro. Ellos trabajan con talents, que de hecho, por ejemplo, es una tinta que no se usa para tatuar. Si ustedes ven la botella, ahí mismo explica tinta para impresora, para dibujo, con plumilla, tipo tinta china, etcétera, etcétera, y al final con letras grandes te dice no apto para tatuajes. Pero en realidad es una de las mejores tintas para tatuar. Por ejemplo, Nick Baxter la recomienda en uno de sus libros, Guy Atchison también, Nick Hurtado la usa, como les digo, para oscurecer los tonos. Entonces no necesariamente vamos a usar solo el gris cromático. Por ejemplo, si yo tengo un cuello naranja oscuro, un café, puedo oscurecerlo ya sea con azul o con el talents o el shading que les acabo de mencionar para tener un tono un poco más oscuro. Y bueno, por ejemplo, esto, como les digo, menciona mucho en sus seminarios. Ahora, la idea de tratar de mezclarlos con los marrones es que los marrones siempre tienen estos problemas de cicatrizar, de que tienden mucho a parecerse entre ellos. Entonces, siempre es bueno tratar de que sea más fuerte, ya sea con el azul, como les menciono. Eso, claro, depende de qué tipo de marrón tengamos. Si tenemos un café que tira un poco más a rojo, el gris, el color para complementario del rojo sería un verde. Entonces el verde nos va a ayudar a crear un gris cromático más adecuado para este tono. Entonces, por eso siempre procuro trabajar de la mano con un círculo cromático.
Eso me va a ayudar a simplificar más las cosas, no estar así como que pensando así cuál es el color, que esto, que lo otro. En realidad puede simplificar mucho las cosas, así las cosas ya están descubiertas, ¿para qué perder el tiempo en otra vez estar pensando tanto? Si lo puedes ver en un libro o a simple vista teniendo un círculo cromático, ¿no? Como ven, ahorita sigo trabajando la parte del cristal con los tonos que preparé, mezclando, en este caso había mezclado un pitch del set de Angelo Nicolella con un Cool Light Grey de Eternal del set de M Series para tener es un color, es un gris cromático se llama, que es un tipo intermedio entre un naranja claro y un azul grisáceo claro. Esto para tener la primera base de lo que va a ser el cristal. La idea en cuanto a la forma de trabajar que tengo es tratar de meter primero los colores bases y después agregar texturas, agregar contrastes. Ya después vamos trabajando el resto de cosas. Ahorita lo principal es trabajar lo que son colores bases. Es muy inspirado en la pintura al óleo, podría decir, en donde tú comienzas manchando el lienzo por partes como para construir la forma y después la vas detallando, moldeando según como quieras que sea la pintura. Es lo mismo acá, obviamente no te puedes dar el lujo de manchar demasiado porque te va a molestar, ya que por ejemplo al óleo con el tiempo puedes dejar secar y encima ir con colores claros, no hay problema. En el tatuaje esto es un poco más complicado. Por ejemplo, ahora voy a empezar a poner color blanco y un poco del color cream, igual del set de Angelo Nicolella, de Radiant. Esto para ir marcando mis zonas claras en cuanto al tatuaje. ¿Por qué? Las formas más fáciles para ya sea pintar o dibujar, por así decirlo, en papel gris, lo ideal es ir sacando las luces y las sombras. La ventaja de ir poniendo los colores claros primero es que me va a ayudar a medir hasta dónde quiero poner un color claro y hasta dónde quiero poner un color oscuro. Si empiezo del oscuro al claro voy a tener el problema de que, digamos, a veces puede ser que se pase el color oscuro y no lo voy a poder aclarar con facilidad. Esto no ocurre al contrario, en donde yo pongo el color claro y digo, ay, se me pasó el claro y quiero oscurecerlo. No hay problema, porque al estar abierto el poro, igual que en la pintura, cualquier color más fuerte va a terminar venciéndolo al siguiente color. Entonces no hay problema en que yo empiece con un color oscuro, con un color claro, perdón, e irme con el color oscuro sobre el claro para oscurecerlo. No voy a tener ningún problema con ello. Entonces, esa es la ventaja de comenzar a trabajar con un color claro. Esto se aplica, por ejemplo, en la acuarela. En la acuarela cuidar el papel es súper complicado. Entonces lo que tenemos que hacer es comenzar con los colores más claros e irlos oscureciendo a gusto personal. En el tatuaje se puede trabajar de la misma manera. Lo que hay que tener mucho cuidado es en que hay que cuidarlos de no ensuciarlos. Una ventaja es que, digamos, puedes trabajar todos los colores blancos, claros primero y dejarlos descansar. Cuando estos descansan el poro cierra, entonces no va a permitir que se ensucie tan fácil. Otra cosa es que siempre tienes que tener el papel húmedo y limpio. No puedes volver a limpiar con el papel cuando ya va acumulando tinta porque vas a poder ensuciar los tonos. Entonces, por ejemplo, lo que yo hice aquí es tratar de trabajar los colores que me pueden ensuciar el tatuaje primero. Por ejemplo, los más líquidos, en este caso el Dynamic. Y después trabajar con los colores claros para ir sacando las luces, ¿no? Es como trabajar en un papel gris, como les decía, cuando trabajamos con carboncillo y creta. La idea es sacar luz y sombra, siempre. Todo tatuaje, ya sea gris o en grises o en color, depende del claro oscuro. Y el claro oscuro es el contraste, es la incisión de la luz sobre algún objeto. Eso es lo principal que tenemos que tener claro. La incisión de luz que se ejerce en un objeto y la sombra que produce eso. Entonces, tranquilamente puedo empezar trabajando con la sombra más oscura, obviamente, para evitar que se manche los bloques negros completamente, que estoy seguro que no tienen
tonos, o sea, valores tonales, y los colores claros, que estos no importarían si es que los trabajo en bloques o un poco más, porque se pueden ir oscureciendo a necesidad. Entonces, después de haber metido ya ciertas luces que yo necesitaba en el rostro, principalmente en el mentón y en la nariz, voy a las luces en los dedos para no perder la forma de ellos. No los voy a detallar tanto ya que están detrás de un cristal, y lo que me importa aquí es sacar la forma de ellos, no que tengan tantas arrugas como están las uñas. A la final esto es... la mente termina de componer estas cosas. Por ejemplo, en la pintura al óleo, si tú te acercas a una pintura, puedes ver la pincelada, el tipo de pincelada que usó el tatuador, el pintor, ver qué es lo que hace. Y cuando te acercas ves todos los detalles que tiene la pintura y te parecen simples, te parecen en teoría como que yo también podría hacerlo, de tonteras. Lo interesante de la pintura al óleo es que cuando te alejas, todo esto se complementa de tal manera que termina dando un efecto muy especial al cuadro, a la pintura. Estos ciertos bloquecitos que logra el óleo se van a ver de lejos increíbles. Te va a dar una textura muy, muy pequeña, pero muy rica a la vez al ojo. La idea del tatuaje en este caso, de lo que hago es hacer lo mismo. Tratar de que queden de cierta manera en bloques, unidos, intercalados, que den un detalle interesante al ojo. Ahorita igual empiezo en el lado derecho del tatuaje del cristal a meter luz. El lado izquierdo del cristal en este caso iba a tener un poco más oscuro la tonalidad. Entonces empecé metiéndole esos tonos para poder yo también limpiar los tonos del rostro hacia ese lado sin que me afecten. Como saben, los colores oscuros van a verse muy poco afectados por los colores claros del momento de limpiarlos. No así los colores claros. Entonces trato de empezar por todo lo exterior. Como les digo, las primeras capas. Ahorita estoy trabajando con una aguja 17 Ron Magnum para poder meter estos tonos. Lo que me he dado cuenta, y bueno, yo he trabajado mucho con agujas bastante grandes, 23, 27, por la rapidez que estas dan, es que a pesar de que dan rapidez, no dan la misma saturación que agujas pequeñas. Entonces es por ello que empecé a otra vez trabajar con agujas de 15, 17, para poder lograr una saturación fuerte. Lo que me importa ahorita, como ven, es que con los bloques de color que voy metiendo, sacar las luces y las sombras que están producidas, pero de una manera fuerte. Los colores claros son los más difíciles de poner, entonces es bueno aprovecharlas ahorita con la aguja nueva para poder meterlos. Esto va a hacer que primero el poro cierre más rápido, se mantenga mejor el color y sea mejor la inyección, y así no enrojecer tanto la piel con los colores claros, que es el principal problema de estos tonos. Que hay muchas veces, por ejemplo, queremos poner un amarillo, ponemos el amarillo y luego lo vemos así medio naranja, rojizo, y pensamos, sí, ya está el color, y a la final cuando cigarriza o cuando descansa nos damos cuenta que en realidad entró muy poco del pigmento. Eso es porque el amarillo es muy difícil de verlo a simple vista, si es que logramos meterlo o no. De esta manera, en cambio, podemos meter el amarillo, ok, nos queda rojizo, bueno, igual seguimos trabajando con el resto. Como la piel descansa, va a hacer que el tono se asiente y se pueda ver el tono correcto. Si nos quedó amarillo bien saturado o nos quedaron ciertos huecos, y poder darle una segunda o hasta tercera capa para que quede un color bastante fuerte. Eso en cuanto a los tonos claros. Ya después de haber construido la forma del rostro, de las manos en este caso, por ejemplo, vamos a ver que las manos se ven como manchadas, igual el rostro. La idea de esto es tener el control de la luz para poder ir con tonos más oscuros. Por ejemplo, la mezcla que hicimos con un Cool Medium Gray y un Natural Beige de tonos para conseguir un tono de piel
como translúcido, que haya sido afectado por el cristal. Como les decía, yo antes trabajaba mucho con agujas grandes, pero tenía el problema de que el momento de que sana el tatuaje, no, el color solía tener ciertos huecos. Entonces me comenzaba de cierta manera a molestar porque, claro, como saben, un tatuaje es hermoso recién hecho, pero también es importante que cuando sane conserve los mismos tonos. Y considero que con esta técnica se mantiene mucho mejor esto. Ahora, claro, en cuanto al cuidado también hay que variar un poco. Como saben las personas que habrán usado máquinas de bobina, saben que por lo general una máquina de bobina hacía que la piel suture alrededor de 2, 3 días, hasta 4 días. Esto por el maltrato de la piel. No ahora que tenemos máquinas de muy buena calidad como es Inyecta, ArtDrive, FK, que prácticamente no lastiman mucho la piel. Entonces esto nos ha ayudado también para que el resultado, la cicatrización sea mucho mejor. Pero obviamente esto depende de cuántas capas se dé. Si uno trabaja dando de un máximo de 1 a 2 capas en la piel suturará 24 horas aproximadamente. Y por ejemplo el uso del plástico, que es muy común en los tatuajes nuevos, se reduce a un día aproximadamente. No así cuando trabajamos con varias capas, tal vez 3, 4 capas, que el uso del plástico va a subir tal vez a 2 días. Eso porque la piel tiene un trauma más grande y no va a ser adecuado dejarlo solo un día con plástico. No es que o sea, es ideal que la piel respire de cierta manera, pero el dejarlo sin plástico, una piel que sutura por varios días es arriesgado, ya que este plasma va a hacer que la piel produzca esta caracha que va a hacer que expulse todo el color. Y la idea en un tatuaje es que esto sea lo más mínimo, más delgado, que sea prácticamente como si fuera una quemadura de sol, para garantizar que el tatuaje quede bien. No es verdad cuando alguien te dice, sí, es que me dijeron que uso el plástico una semana. Puedes usarlo, no te va a causar ningún daño. Hay personas que son alérgicas, obviamente, se les va a irritar mucho, ya sea, y ni siquiera la zona del tatuaje, pueden irritarse, yo que sé, en este caso, por ejemplo, a ella se le había irritado un poco la parte de atrás del tatuaje porque el plástico obviamente hace sudar la piel y todo, y de cierta manera puedes crear una alergia, como cualquier otra, ¿no? Pero no es que sea un mayor problema. El problema que sí se genera con el uso del plástico es que si no hay un aseo adecuado, obviamente va a crear bacterias. Por ejemplo, el uso del Dermalize, Saniderm, ese tipo de plásticos que son adheribles a la piel para el cuidado, son geniales, pero hay que tener cierto cuidado con ellos porque, por ejemplo, lo ideal y recomendable es usarlo 24 horas, o sea, recién tienes un tatuaje nuevo, ¿no? Lo usas 24 horas y vas a ver que el tatuaje está completamente lleno de plasma, de sudor, de tinta, de sangre, y pues es normal. Hay personas que incluso dejan eso unos 4 o 5 días y el tatuaje sale perfecto. Como también hay personas que son más propensas a crear alergias, infecciones incluso. Esto, por ejemplo, si uno estuviera expuesto al sol y no se cambia el plástico, obviamente vas a crear un caldo de bacterias y va a tener mucha facilidad de crear una infección. Ahora, en lo personal considero que el uso del Dermalize, Saniderm, es excelente las primeras 24 horas en donde el poro suele estar abierto y es un poco más propenso a que alguna bacteria entre. Al tenerlo sellado 24 horas vas a evitar que cualquier bacteria entre. No importa que se acumule plasma y todo, porque obviamente lo ideal es a las 24 primeras horas cambiarlo totalmente, sacarlo, limpiarlo. Y ahora, hay personas que también lo vuelven a poner y con ello puedes estar unos 5 o 6 días y después quitarlo y prácticamente vas a tener el tatuaje cicatrizado. Hay otras personas que obviamente, digamos, siempre
son más propensas a crear algún tipo de alergia, irritación. Entonces no lo usan y no pasa nada. Entonces ya continúan con el proceso de cicatrización normal, ya sea usando alguna crema. En este caso la más común que todos conocemos, que es la de Pantol. Personalmente me parece una crema muy buena. Me gustan más las que tienen algún componente mayor de óxido de zinc, que es un cicatrizante excelente. Termina secando lo más rápido el tatuaje, es decir, va a cerrar el poro, no va a botar más plasma y va a hacer que cicatrice mejor. Ahora, esto siempre el tatuaje va a depender de la persona. Hay personas que tienden a ser alérgicas a este componente, hay otras que no, hay otras que el Saniderm Dermalize les cae perfecto, hay otras que no. En realidad, cada persona es distinta, ¿no? Lo que hay que tener en claro y decirle al cliente es, mira, prueba estas cosas, ve la que más te funcione y, y acostúmbrate a ella. O sea, el primer tatuaje, ok, la crema más simple es la de Pantol, que es la más suave, por decir así, para las pieles. Si es que puedes usar alguna que tenga algún componente de óxido de zinc, por ejemplo, a mí me gusta usar mucho esta crema que se llama Hipogloss. Perfecto, úsala. Si no, pues bueno, puedes volver a la otra y todo eso. Por ejemplo, si nos damos cuenta, ahora estoy trabajando igual las partes de las manos, los colores más claros, y casi tengo la forma de los dedos. Van a ver el resultado final, los dedos son más oscuros. Ahorita se los ve muy claros, pero eso no tiene nada que ver. Yo tranquilamente con el color oscuro puedo ir encima del color claro y voy a tener un gradiente mucho más armónico, que a veces es complicado hacerlo del oscuro al claro. A veces quedan ciertas como gradas muy marcadas y no se llegan a ver bien. Entonces, personalmente este estilo le da un efecto muy agradable al ojo. Bueno, ahorita estoy terminando lo que es las manos. Y como ven, los tonos que apliqué en la cara, los blancos, ya han descansado, han tenido aproximadamente una hora de descanso. Y yo puedo ver qué tan claro está el tono, si ya es del tono que me va a servir o si tiene algún hueco que yo pueda volver a darle una segunda capa para que me quede un color bastante fuerte. Ya después de haber metido los tonos oscuros alrededor, comienzo igual con las luces en el rostro. Empiezo por poner las luces en los pómulos. Y lo que nos damos cuenta ahorita es que, por ejemplo, al meter un color muy claro, en este caso estoy usando un color de Radiant que se llama Pale Flesh. Es un tono de piel muy claro, pero si se dan cuenta quedan como rojizos, como naranjas. Es por la irritación de la piel, es por la sangre que bota. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de poner todos los colores claros sin que de cierta manera te asustes por ver un tono más oscuro. Siempre los colores cuando recién los pones en la piel van a tener este plus de la irritación, entonces los va a hacer ver un poco oscuros. No hay algún riesgo de que vaya a permanecer así. Lo importante aquí es meter los tonos, dejarlos descansar un poco, ya sea trabajando en otras áreas, haciendo una pausa activa, o simplemente dejarlos con plástico y esperar. Esto va a ayudar a que la piel termine de expulsar la sangre y baje la irritación y uno poder ver el tono que realmente está, ¿no? Como se dan cuenta, ahorita lo que voy construyendo son todas las manchas, por así decir, el cuerpo del tatuaje. Ya tengo toda la parte oscura, ahora voy a la parte más clara. Como les decía, esto es trabajar mucho en tipo claro oscuro. Imagínense que en un papel oscuro o en un papel gris siempre van a empezar trabajando por las luces y por las sombras y así vamos a sacar todo lo que es claro oscuro. Claro oscuro es todo el contraste, ¿no? ¿Alguna vez tuve algún problema, por ejemplo, que algún tono de cierta manera se manchaba? Esto hay que tener mucho cuidado, pero lo que hay que hacer sobre todo es que si es que pasa eso, ya no volver a trabajar en esa área. Porque normalmente cualquier
mancha que se pueda producir en un tono se queda externamente. Ahora, si tratamos de poner un color más claro encima, lo que vamos a hacer es meter esa mancha que se produjo, y ahí sí va a cicatrizar con ese detalle, con ese defecto. Lo que no puede pasar si es que, por último, ¿sabes qué? Vamos a esperar a hacer una segunda sesión y va a expulsar en la primera capa de caracha, por así decirlo, ¿no? Ahora lo que voy haciendo ya es meter tonos medios para ir construyendo un poco más del cuerpo. Estoy metiendo las sombras que produce el cristal. Y por ejemplo, si se dan cuenta, casi lo que es la sombra de las guías de la boca, de la nariz, están casi perdidas. Lo que voy a hacer es, después de hacer esto, es tratar de salvarlas. Lo que hay que hacer es no tanto preocuparnos por eso, porque al meter ya lo que es la luz, nosotros ya tenemos una idea de dónde va la parte oscura. Al menos en esta parte es donde entra todo lo que sabemos de dibujo. Puede que no seamos tal vez expertos en anatomía, pero sí tenemos que tener una idea clara de cómo está el cuerpo en cuanto anatómicamente hablando. A qué altura pueden ir las fosas nasales, qué es lo que hace al hacerlas más grandes, más pequeñas, grosor de labios, a qué alturas, todo eso, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es marcar lo que es las fosas nasales, lo que les comentaba, con un negro bastante sólido, en este caso Dynamic puro, para que quede lo más fuerte posible. Y el momento de poder yo poner mi sombra, la sombra que produce la nariz sobre el labio superior, que igual se noten lo que es las fosas nasales de esta sombra producida, a pesar de que es muy fuerte. Porque en el momento de la cicatrización, como les mencionaba, no se vería bien si solo queda una mancha oscura. Y hay que, hay que ser muy claros, jugar con el negro y jugar con tonos igual oscuros sin que se pierda el volumen, ¿no? Bueno, seguimos ahorita. Lo que empiezo a trabajar es en los ojos. Esto más como para igual no perder ciertas guías que se van con el trabajo del tatuaje, que se pierden el stencil, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte del ojo lo que yo hice es meter un plomo grisáceo azulado para producir la sombra que tiene el párpado sobre la esclera. Esto va a hacer que se vea mucho más natural, y al ser una primera base yo puedo aclararla después metiendo un tono blanco, por ejemplo, para hacerla mucho más natural, y va a quedar como les decía, como un tipo de pintura. Y así aprovecho y dejo descansar los tonos más claros de la piel para que se asienten y ver si es que estoy creando el contraste adecuado o necesito hacer un contraste más fuerte o más suave. Ahora voy a empezar a trabajar en los labios. De la misma manera, voy a empezar por el tono más claro, el rojo más intenso, y lo voy a ir oscureciendo a medida que sea necesario. Y siempre limpiando con la parte más limpia del papel. No tratar de volver a usar la parte con la que ya limpié, porque siempre va a tener un residuo de tinta que va a terminar ensuciando los otros colores. Esto hay que tener mucho en cuenta, porque si no se puede ver afectado el tatuaje de una manera bastante fuerte, bastante notoria. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es seguir trabajando en la boca y dejar que los tonos descansen un poco. Como ven, en cuanto a la boca, he dejado prácticamente el área más oscura para el final, porque no sé que va negro. No me interesaba ver qué otro tono va ahí, porque no sirve de nada ahorita ponerlo. Lo importante ahora es dejar que el tono descanse para que se cierre bien el poro, se acentúe el color, y que el momento que yo ponga el color oscuro no se vea afectado por este. Entonces, al tener ya prácticamente salvado todo el stencil, ya como ven ahorita prácticamente todo el stencil se ha ido, pero yo ya tengo la figura salvada, puedo ir por otras partes trabajando.
Ahora tenemos ya la mayoría de colores claros. Lo, lo interesante y un poco atractivo de esto es que ahora que empecemos a poner ya los colores oscuros, la forma va a salir totalmente a flote. Esto porque nos hemos acostumbrado teóricamente a entender la figura más a partir del oscuro. Por eso es que estamos siempre acostumbrados a empezar a dibujar primero poniendo los tonos oscuros y construir la forma después de oscuros, medios, claros. Pero eso es más por costumbre. Ahora, claro, cuando yo empezaba a usar esta forma de tatuar, era un poco cansada, era agotadora. Terminaba hasta con dolores de cabeza y todo. Es porque no estamos acostumbrados a percibir las figuras de esta manera. Ahora, sí es bueno también salirnos un poco de la zona de confort, ¿ya? Van a ver que ahora está prácticamente la forma totalmente a flote, ya después de poner los tonos oscuros en los labios, los oscuros en los pómulos, ya se entiende mucho más la figura, ¿no? Como les comentaba, las primeras veces que comencé a hacer de esta manera era un poco cansado para la cabeza, porque te exige pensar de distinta manera a la que estás acostumbrado. Es mucho más fácil trabajar, obviamente, del oscuro al claro, porque actúas como si fuera un tipo de copiadora, de impresora, porque vas poniendo lo oscuro donde corresponde, lo medio donde corresponde y lo claro donde corresponde, pero es un cierto tipo de copia. Al usar esta forma de trabajo, te hace de cierta manera exigirte un poco más. Sales bastante de tu zona de confort y es de cierta manera bastante presión para la cabeza pensar de esta manera. Porque por la costumbre puede ser, porque no estamos acostumbrados o porque simplemente percibimos ciertas realidades de distinta manera. Al hacerlo así es poco cansado, pero lo interesante y lo que me ha pasado con esto es que de cierta manera ya no se vuelve el tatuaje simplemente copiar un stencil, sino que empiezas a percibir el tatuaje como una práctica más. Eh, es decir, comienzas a dibujar en el tatuaje, a pintar en el tatuaje, no es simplemente ya copiar. Porque primero, al usar un stencil completamente simple como el que usaba yo, te exige que ciertos detalles, ciertos volúmenes, seas tú quien los ponga y no simplemente marcar hacia hasta tal punto este color, hasta tal el siguiente color. Más bien el que tú vayas pintando, que vayas dibujando en el tatuaje y no sea simplemente eh, el trabajo, ¿no? No simplemente la copia. Ahora, bueno, vamos a trabajar ya lo que es de la sombra que produce el cristal con los tonos que habíamos preparados. Si se dan cuenta es un tono igual tipo piel, pero más oscuro, con un aporte tonal grisáceo, verdoso se podría decir, que no va a ser del mismo tono del cristal ni tampoco de la piel, pero me va a dar ese efecto para que sea más fácil reconocerlo, ¿no? Y pues obviamente que nos ayude al tatuaje. Estos los estoy poniendo ahora prácticamente tal vez a la mitad o ya en los pasos finales del tatuaje, porque ya son los tonos oscuros. Los tonos oscuros no aportan mucho detalle ni tampoco mucho, bueno, sí aportan volumen, pero no van a aportarnos detalles. Entonces, al yo ya tener mi parte clara, salvada, en donde van lo que es detalles, esta parte oscura va a ser un poco más rápida, por así decirla, de poner. Y vamos a construir entonces todo lo que es la sombra del cristal de cierta manera más rápida, ¿no? Ahora que ya tenemos definida la sombra del cristal, lo que se hace, bueno, como se habrán dado cuenta, en realidad la mayoría de cosas que hemos trabajado han sido con Magnum. Ahora, excepto obviamente los ojos, ¿no?
Lo que voy a hacer ahora es empezar a definir con la RS, una RS de 7 y de 9, empezar a definir ciertas cosas. Y también podemos darnos cuenta de los volúmenes, ya los tonos están acentuados, han descansado, entonces podemos también ir retocando los volúmenes, ya sea del ceño, por ejemplo, ver si nos falta tal vez poner un poco más de color oscuro o un color claro, y ahora ya pues ir poniendo los tonos completamente oscuros. Ya voy a empezar a trabajar en la sombra que produce el cristal, es decir, ya no en la sombra como cuerpo, sino en la definición del cristal roto, ¿no? Sigo definiendo un poco más lo que son las manos para ir trabajando todo el tatuaje a la par. Mi idea aquí es no dejar tanto ciertas partes por construir, sino que todo el tatuaje se vaya construyendo en conjunto, sin esperar a que digamos termina esta parte, luego ir a esta. La idea es para que los tonos puedan descansar un poco y acentuarse y ver si falta o no falta en algún sector más contraste, es decir, algún tono más claro o un tono más oscuro. Esto solo lo logramos pues con el tiempo. Hay que dejar que los tonos descansen para, para ver qué tal se han acentuado. Lo que trabajo ahora es en la definición de la parte rota del cristal. Eso lo trabajo ya con RS. Voy a trabajar ya toda la textura de un cristal no plano, sino sucio, con poros. Entonces lo que hago es con un tono más oscuro y un tono más claro, ir dando como que estos gradientes. La idea es, como ya tengo una base de tono, es fácil aclararla tal vez hasta un 10-20% y oscurecerla. Entonces, al trabajar con un tono más claro sobre la base que ya está tatuada, lo que se puede hacer es, como les digo, tal vez aclararla hasta un 20% con un blanco o un tono igual claro, o oscurecerla hasta el tono que queramos, con un tono totalmente oscuro. Y ahorita también voy trabajando en las partes rotas de los cristales. Al trabajar con la Magnum yo dejo un espacio tal vez de unos 2 a 3 milímetros, que obviamente el momento de rellenar con blanco eso va a ser demasiado trabajo y no me va a dar la textura que quiero de cristal. Pero la idea de trabajar primero es trabajar con pinceles grandes, con agujas grandes, y luego ir a los detalles con pinceles pequeños o con agujas pequeñas. Entonces, haciendo una comparación del tatuaje a la pintura, ¿no? Lo que se hace con la RS es reducir estos espacios, tal vez da un espacio de 1 milímetro y medio, en donde una línea de blanco quede perfecta. Entonces también voy a trabajar con la misma RS la sombra del cristal, la parte rota, que va a diferenciar el tono normal, claro, del rostro al tono que produce la sombra del cristal sobre el rostro. Igual con una RS. Yo para los tatuajes que uso en cuanto a agujas, principalmente uso magnums redondas para color o planas. Esto no difiere mucho, todo depende de la forma de uso. Pero en lo que sí soy un poco drástico es que para trabajar sombras pequeñas no voy a usar líneas, sino voy a usar
RS, Run Shader, no una línea cerrada. Esto porque va a ser, es como trabajar como un tipo carboncillo, no puedes en un dibujo al carboncillo poner líneas muy compactas porque pierdes el realismo. La idea de la RS es que sea una línea un poco indefinida, no tan marcada para que se vea como una sombra natural. Esto se aplica también en los ojos, en ciertos detalles en donde no tiene que ser tan marcado, porque al momento que marcas pierde ese realismo natural que normalmente debería tener. Entonces, en cuanto a detalles, siempre es bueno usar la RS, que tranquilamente se puede trabajar con RS de 7, de 9 y dejar exclusivamente la RL para ciertos brillos muy puntuales. Si son un poco más abiertos, igual mandar luces con RS. Sigo trabajando un poco más en el contraste. Por ejemplo, si recuerdan el stencil, esta parte de los ojos tenía ciertas guías que ahora obviamente ya no están, pero hay que seguirlas trabajando para generar un mejor contraste. Ya tengo las sombras del cristal sobre el rostro, entonces, y los tonos están descansados. Es hora de seguir trabajando ahora en detalles. ¿Qué es lo que se hace? Como les decía, la idea es de trabajar con las agujas grandes, es formar el cuerpo, y el momento que ya voy a detalles, trabajar con agujas más pequeñas, 7 Magnum, 7 RS, para ir generando ya sea texturas y volúmenes pequeños, que son los que me van a dar ya la vida del tatuaje. Ahora, lo que tenemos que tener claros también es dónde vamos a poner texturas. Cuando uno trabaja el realismo, no hay mucha razón de ser el hecho de poner texturas en partes muy oscuras, porque primero el momento de cicatrizar estos van a tender a igualarse. Asimismo en las zonas claras, porque en las zonas claras donde incide mucho la luz no vamos a ver este tipo de detalles por el mismo hecho de que todos los colores van a ser muy claros, entonces no se va a visualizar nada, pero los detalles vienen perfectos en la parte media, en los tonos medios, en donde nosotros vamos a poder diferenciar todos estos detalles, ¿ya? Ahora, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos un retrato, lo principal y lo que yo siempre trato de obtener es una buena foto. Cuando viene algún cliente con el retrato de su hijo y te piden quiero esto y te traen una foto de un celular o una foto mala, lastimosamente el tatuaje va a depender mucho de la foto. Entonces lo ideal es tratar de asesorarles hasta cierto punto, obviamente, porque muchas veces no se va a poder, pero sugerirles hacer tal vez una sesión de fotos, ya sea nosotros o contratar a alguien para que la haga, para poder tener una correcta iluminación, una foto muy detallada y algo más personal, ¿no? Ahora, la idea de esto es que, digamos, nosotros cuando trabajamos del claro oscuro tenemos 5 tipos de zonas. Una zona de luz propia, penumbra, sombra propia, luz reflejada y sombra arrojada o sombra reflejada. Nosotros podemos poner detalles en la zona que se llama penumbra, es decir, en la zona intermedia de lo más claro y lo más oscuro, ¿ya? En la parte de luz propia, obviamente, al tener la mayor incidencia de luz, no va a haber un área en donde se diferencie toda esta textura, entonces no serviría mucho poner textura ahí porque a la final no se va a notar. Y en la parte de sombra propia o zona más oscura, esta textura se va a perder de igual manera. No hay razón de poner algo ahí, ¿ya? Ahora, en la zona de luz reflejada, en un rostro casi es imperceptible. Son muy pocas las fotos en donde se pueda notar esta área.
Eh, Muchas veces es mejor obviarla en un tatuaje porque por lo general los rostros no sobrepasan los 15 centímetros aproximadamente. Obvia- ah, Obviamente pueden haber rostros más grandes, entonces ahí tal vez se puede dar el lujo de poner una luz reflejada en un rostro. Y la sombra arrojada, que prácticamente en ciertas partes viene a ser el fondo. Obviamente al ser mucho más oscuro que la sombra propia, no hay necesidad de poner mucha textura aquí. Entonces, al trabajar de esta manera, nosotros ponemos primero la luz propia, es decir, los colores más claros, y después pasamos al área de la penumbra, en donde podemos trabajar la textura, yéndonos de la penumbra a la luz propia con las RS. Esto después de que el color se haya sentado totalmente para percibir bien si lo estamos haciendo o muy claro o muy oscuro. Eh, Eso hay que tener muy en claro. Para esto es bueno trabajar los ejercicios de claro oscuro. No sé si, me imagino que la mayoría han de haber visto los ejemplos de que hay una esfera en donde está sombreada y se trabaja del toda la sombra que ésta adquiere y la que refleja en una base. Es la misma idea. Eh, lo que yo trabajo, por ejemplo, en este momento, voy a empezar a trabajar eh, un poco más de luz, es decir, retocar la área más clara para reforzarla un poco más. Esto puedes irlo viendo a medida que necesites. Si crees que el blanco necesita una capa más, pues volverla a dar, porque esto la va a reforzar e irnos un poco hacia el área de penumbra o hacia el color siguiente, para que estos se vayan uniendo de mejor manera. Ya el tatuaje va tomando más forma. Ahora,
En cuanto a las partes del cristal quebrado, la idea es seguirlas trabajando con la ARS para ir disminuyendo el espacio entre área y área, es decir, entre mancha y mancha, que quede un espacio estrictamente necesario para un brillo delgado que me haga la ilusión de que hay ahí un cristal roto, ¿no? Si es que yo dejara un espacio muy grande blanco, no me va a dar esa ilusión como que fuera de un cristal. Tal vez nos dé la ilusión de algún otro elemento, más no de un cristal. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Si se dan cuenta, los primeros bloques de color son de cierta manera separados, pero vamos a darles definición con la ARS, es decir, irlos juntando. ¿Y por qué con la ARS ahora? Cuando comienzo a trabajar con la ARS antes de mandar la mancha, la ARS va a quedar mucho más fuerte. La Magnum no satura el color igual que una línea, que una aguja redonda, entonces va a quedar muy fuerte. Pero si yo empiezo con la Magnum a señalar las áreas de color y después voy con una aguja redonda, puedo de cierta manera difuminarla hacia la mancha para que esta no quede tan marcada y sea un poco más legible al ojo, ¿ya? Y obviamente trabajar en cuanto a los detalles finales, pero la idea es tratar de reducir el tamaño de la aguja, es decir, empezamos trabajando con magnums grandes, vamos a una magnum más pequeña, vamos a una RS y para detalles ya más marcados empezamos a trabajar con una aguja RL. Seguimos trabajando con las manos, dejamos un poco descansar el rostro para ver si los tonos están ya en el nivel que queremos, ¿no? Lo que también tenemos que tener en cuenta es, digamos, por ejemplo, en las manos no voy a usar para nada lo que es de una línea RL. ¿Qué es lo que hace la RL? Las agujas que nos dan más definición van a mandar la imagen más adelante, es decir, bueno, más adelante o más atrás, dependiendo qué haga. Pero en esta imagen, por ejemplo, está enfocada en el rostro. Las manos están un poco más desenfocadas, entonces no necesito tanta definición en ellas. Voy a trabajar en su mayoría con magnums tal vez hasta de 7 o de 5 para dar una definición no tan precisa. Porque no me interesa que queden marcadas. Si yo las hiciera marcadas, desestabilizaría un poco la imagen porque no me daría a entender la idea de que está detrás del cristal. ¿Ya? Lo que hace el cristal en este caso, hacer un cristal teóricamente sucio, manchado, dañado, es que distorsiona un poco la imagen que está detrás del cristal. Por eso la parte, por ejemplo, que vamos a empezar ahora a trabajar de la oreja y de las manos no son tan enfocadas. Las manos, de cierto, tienen un nivel de detalle más claro porque están frente al rostro, pero no así la oreja, que al estar hacia atrás no tiene el mismo nivel de detalle que van a tener las manos. Es por ello que la oreja la trabajo solo con magnums grandes para tener un cierto desenfoque, ¿no? Lo ideal es no detallarla, sino solo generar la idea de que hay una oreja, como formando la figura básica de los pabellones. No necesitamos trabajar mucho en detalles en ello. Con esto pues ya hemos ganado más tiempo para el rostro, vamos viendo que los tonos están más claros, no hay irritación, lo que nos ayuda a leer bien los tonos. Y una cosa muy importante, por ejemplo, es que en la zona del ojo que tiene sombra del cristal, no vamos a poner ni negro puro ni blanco puro, porque esta zona tiene una cierta distorsión generada por la misma sombra del cristal. Entonces, si yo pusiera blanco en la zona del ojo que está tapada por la sombra, lo que haría es resaltar más el ojo y no generaría la idea de la sombra. No así el ojo contrario, que tiene un poco más marcado lo que es el negro y el blanco completamente,
para hacer entender que esta zona tiene 100% luz y se va a notar mejor en el tatuaje, ¿no? Ahora empiezo a definir un poco más las zonas de las manos con una aguja RS. Esto para formarla bien, lo que es la forma de las manos, más no detallarlas al 100%. Lo que me importa aquí salvar es la forma de las manos, las uñas, tal vez ciertos volúmenes en los pliegues, pero nada más. No me interesa que se marque demasiada la profundidad en sombras, en uñas, todo eso, porque a la final, recordemos, está opacado por el cristal que está de frente. Entonces no es una parte estrictamente importante, ¿ya? Tengamos en cuenta que, digamos, la zona de las manos va a ser una zona de sombra en donde el detalle puede entrar, pero no me interesa que tenga porque está distorsionada por el cristal, entonces no es una parte importante para ello, ¿no? Helo aquí. Si nos damos cuenta, podemos ver que si enfocamos la mirada, no es, son bloques de color, no tiene mucha definición, no tiene como que muy complementada la imagen. No así cuando se aleja el ojo, cuando la persona se aleja y va viendo que toda la mancha se complementa en una sola. Esto es por el tipo de técnica, es como una pintura al óleo. La idea es que el tatuaje, así como la pintura, tal vez de cerca tenga ciertas cosas como tal vez gradas, bloques de color y todo. Pero cuando la persona lo ve más alejado, ve cómo todo se complementa en una misma imagen. Esa es la idea mucho del tatuaje y de la pintura, de ciertos tipos de pintura.